todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Hoy estamos aquí nuevamente. Hoy tenemos compañía. Hoy somos tres. Hoy somos tres. ¿Cierto, Luna? Hoy está Luna. Mirá la cámara, Luna, allá. Acá, mirá. Saludá. Sí, hola. Hola a todos. Hola. Bueno, ¿cómo Ella es parte andan? de nuestra buena salud cerebral. Espero que anden todos bien. A ver, bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿Verdad? en el lugar donde estén, donde se encuentren. Hoy seguimos con nuestra tertulia de viernes por la tarde. Cierto, hoy. Y nada, ya se está haciendo un hábito para nosotros los viernes Está bueno. disfrutar con ustedes. Está bueno. La idea es eso, lograr que se genere un hábito sano y que podamos crecer entre todos con este hábito, ¿no? Recuerden que esto es una charla y la idea es nosotros plantear un tema Vení, Luna. y en la medida de lo posible que ustedes nos vayan preguntando y si nosotros tenemos la respuesta la compartimos y si no averiguamos, pero que sea una charla, ¿sí? Saber nosotros qué saben ustedes del tema que planteamos y ustedes hasta cierto punto impulsarnos a nosotros a aprender más para poder compartirlo con ustedes. Y básicamente es súper importante las necesidades. A veces uno en el revolú del día a día, el piloto automático, no se detiene a pensar y a ver que el tiempo va pasando y bueno, ¿y cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el cuerpo? A no esperar que nos acuse, ¿no? Un síntoma. Siempre decimos que el síntoma es aquella expresión. Para mí el síntoma es un GPS, es el que nos indica por dónde ir, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que trabajar ahí. Así que me parece fabuloso que ustedes nos vayan diciendo cuáles son sus necesidades también, ¿no? Bien, vamos a igual darle unos minutitos a que llegue más gente mientras vamos a saludar. Tenemos gente de Rosario, gente de acá de la zona, así que bienvenidos a todos. Sí, ¿qué tal Mirta de Rosario? ¡Ey! ¿Cómo andás? Mirá la loca esta de San Jorge. ¿Cómo está San Jorge? Está bueno que nos digan de dónde, pero los conocemos a todos. Así sí. ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, esta es una linda forma de un tiempito dedicarnos para nosotros y bueno, nada, yo creo que salir un poco de la temática del día, ¿no? El COVID. Cierto. Así que bueno, yo creo que gran parte de nuestra salud cerebral es la que tenemos que tener ahora estos días, ¿no? Así que... Sí, viene bien hacer énfasis en estos días, ¿no? Que es donde más se necesita. Nosotros lo charlamos bastante con Ariel, la importancia de en estos momentos como sembrar, poner esa semilla de cosas buenas, saludables, para digamos, trascender mejor esta parte de estrés, que obviamente que está muy relacionada a cómo lo vamos a ir enfrentando, ¿no? ¿Qué herramientas? A empezar a abrir la cajita de herramientas y ver qué sacamos de ahí. Sí, se me plantea la pregunta de si me paro en la calle, en la peatonal y empiezo a preguntarle a la gente qué es lo peor para la salud cerebral y sería interesante saber las respuestas, ¿no? Porque nosotros por ahí ya tenemos un sesgo de respuesta, pero quien está en la calle de todos los días está bueno preguntarles, ¿no? ¿Y qué te parece, a vos, qué te parece que es dentro de todo, ya ellos están viendo, ¿no es cierto? No, todavía no. Estaría bueno preguntar, a ver, pongo la pregunta en el chat, ¿qué es lo peor para la salud cerebral? ¿Qué se les opinan ocurre? ustedes que es lo peor para la salud cerebral, ¿no?
Y vuelvo a lo que vos decías, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que son tiempos donde, bueno, yo creo que ahí se nos pone en jaque un poco a ver qué hacemos, la desesperación también, de que nos vamos dando cuenta que estamos mucho tiempo con un estrés crónico, con una manera de pensar que estamos ahí como yo le digo a una amiga siempre, enrollada en el dulce de leche, o sea, dando vueltas sobre lo mismo. Sí. Y bueno, a ver, detenernos un poco, ¿no? En eso. Antes de meternos un poquito en la parte de los elementos de la salud cerebral, me viene a la cabeza que hay como una interacción de cosas más grandes que los elementos que vamos a ver, que son, por ejemplo, un ida y vuelta. A ver, Adriana recién hablaba del estrés y se me ocurre que hay un ida y vuelta entre lo que es la parte arriba, la parte psíquica, la parte que interpreta la realidad y que más nos genera mucho estrés inventado, con la parte de abajo, y acá viene la primera interacción, que es con la parte corporal, la parte física, y a su vez también tenemos otra interacción que es desde afuera hacia adentro, que es el contexto. O sea, y otra vez vuelvo a la frase que vos decías, sobre todo en este momento, en estos tiempos, tenemos mucho de afuera que nos genera hacia adentro. A ver, no es que nos genere el estrés, lo externo, pero sí nos da mucha excusa para nosotros estresarnos. Nos la pone muy fácil la sociedad en la que vivimos para que podamos nosotros interpretar la realidad y terminar estresándonos. Y si me permiten, vamos un poquito a la parte evolutiva. Otra vez, en realidad recuerden que nosotros tenemos la tendencia, el sesgo de siempre interpretar la realidad de una parte negativa, llamémosle. ¿Por qué? Porque cuando éramos cavernícolas nos permitía ese mecanismo estar siempre en la previsión de algún peligro. ¿Sí? No es como ahora que, bueno, pasa algo, más que mal nos reponemos. Cuando éramos cavernícolas no era cuestión de me repongo, o sea, era cuestión de un animal salvaje me come. O sea, entonces nuestro cerebro fue interpretando la realidad siempre siendo pesimista, porque de esa manera podía perpetuar la especie. Podía, si no fuera por eso no estaríamos nosotros hablando acá, ni ustedes escuchándonos. Entonces, como ya no somos cavernícolas, está bueno empezar a darnos cuenta de cuando nuestro cerebro pone ese mecanismo en juego, que también tenemos la otra parte, la parte optimista, ¿no? Y tener otra vez ese equilibrio. O volver al centro. Yo creo que hay momentos en que, sí, o sea, a ver, yo le llamo el resbalar, el nadar en dulce de leche. O sea, hay momentos que este mecanismo que cuenta Ariel, que es un mecanismo negativo o un mecanismo pesimista, nos lleva también a como estar alerta. Nosotros no nos vamos dando cuenta, pero esa forma de ver es la realidad, de decir, bueno, es como una forma también relajada, de decir, bueno, yo lo sabía, yo presentía, te dije que esto iba a pasar. Yo creo que ahí es donde está nuestro máximo trabajo de decir, bueno, me detengo, estoy siendo negativo o estoy buscando ciertas situaciones como estresantes para perpetuar ese estado de negatividad. Y diferenciar de cuándo es ese mecanismo positivo y cuándo es negativo. Exacto, tal cual. Tan simple como el tiempo. O sea, acá el factor tiempo es el que determina si ese mecanismo está bien, es positivo para nosotros, es constructivo o no, porque si lo sostenemos en el tiempo deja de ser un estrés agudo que nos hace crecer, nos hace mejorar o nos salva de un peligro, y el estrés crónico que es sustentado en el tiempo y lo único que hace es generar malestar en todos los sistemas que hablamos recién, tanto cerebral como corporal. Y después lo vamos a ir viendo que este estado negativo crónico, o ante cualquier cosa verle la parte negativa, no la positiva, esas cositas que vamos a, o sea, obviamente si las ponemos en práctica las vamos a ir llevando adelante, ¿no? Esto de ser positivo, ¿cómo hago para ser positivo, para pensar diferente, para cambiar mi creencia?
Yo creo que todo eso va llevando a que con el correr del tiempo nosotros tengamos lo que después vamos a ver, este estrés o esta inflamación crónica, ¿no? No nos vamos dando cuenta. O sea, hay un punto, tengo una amiga que me remarca esto de, pero vos siempre decís que hay que evitar vínculos tóxicos. Sí, pero a veces parece como que el propio cerebro, che, te lleva a pasar por el mismo camino y a tomar estas cosas del entorno, como yo siempre le llamo, que es la epigenética, lo que modela o moldea esa parte de nuestros genes y que la podemos modificar súper bien si nos ponemos a trabajar. Creo que esa parte también que a veces hace, ¿no? Que resbalemos o que nademos en dulce de leche, como les digo siempre. Para empezar un poquito, a ver varios puntos, Ariel ahí le pone una pregunta. Sí. ¿Qué es más perjudicial, creen ustedes, para la salud mental? Ahora vamos a ver un gráfico, ustedes van a ver ese grafiquito, donde hay muchos puntos, muchos, en el medio está la salud cerebral, y ustedes ven que tenemos ahí un abanico de puntos que vamos a ir tocando. Obviamente los vamos a tocar de manera paulatina porque la verdad que es muchísimo para trabajar. Entonces ahí del lado izquierdo, para nosotros, yo creo que para ustedes también, volvemos a tocar el eje intestino-cerebro, el estrés, la neuroinflamación, los estados emocionales, el síndrome metabólico. Vayan viendo y nos van planteando a ver qué puntos les gustaría que especifiquemos hoy. De todas maneras los vamos a ir tocando en los sucesivos encuentros. Así que me parece bueno que lo miren y esto es lo que vamos a ir un poco teniendo en contexto, ¿no? De lo que vamos a ir trabajando. Para nosotros, desde nuestra visión, todos los elementos que tienen ahora en pantalla intervienen en nuestra salud cerebral, para bien o para mal, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, del estrés. Hay un estrés positivo y un estrés negativo. Siempre lo charlamos y el estrés positivo, la euforia, este estado en hiperalerta, eso también pasa a ser un estrés, pero un estrés positivo. Aclaremos que estrés es un estado en el cual el cuerpo está sintiendo que hay algo ahí que debe trabajar, que tiene que trabajar. Entonces por eso les decía de el estrés negativo o el estrés positivo. El estrés es bueno porque el estrés pone un mecanismo en el cuerpo que es el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, para que nosotros actuemos. O sea, estamos claros que si aparece un león y nosotros tenemos que no enfrentarlo, sino que, a ver, ¿quién vive? ¿Quién sobrevive? ¿Sobrevivís vos? ¿Sobrevivo yo? En ese sentido, y bueno, todos los mecanismos del estrés se ponen ahí en marcha para actuar. Para mí el estrés es positivo porque el estrés nos empuja, nos lleva, nos hace tomar decisiones, trascender. O sea, vieron que a veces lo hemos hablado varias veces, ¿no? Y es parte vital de nuestra evolución. Sin estrés no hubiéramos evolucionado. Pero acuérdense que evolucionamos más cuando teníamos estrés que eran agudos, puntuales. Exacto. Un ejemplo son los animales. Si ustedes se fijan, el comportamiento de los animales está sujeto al estrés agudo, no al estrés crónico, salvo que uno lo someta a un estrés crónico del cautiverio, por ejemplo. Pero si el animal vive más o menos en libertad, solamente tiene estrés puntual. O sea, a ver, yo lo veo en mis gatos. Están en el patio o algo y a lo mejor pasa un perro, ladra o algo y se ponen en estrés, ¿sí? Por el peligro.
enseguida se dan cuenta que no había un peligro, solamente fue una reacción automática, evolutiva, se tranquilizan. Es puntual, ¿sí? Activa todo el organismo, se generan un montón de procesos metabólicos, químicos, y después se asientan. Sí, y nos damos cuenta, ustedes también lo ven, cuando ellos tienen un estrés, tanto, bueno, los animalitos, no más que nada los domésticos que uno lo ve, tienen un estrés, después vuelven, se acuestan, a lo mejor se relajan todo el día. Si están acostaditos durmiendo todo el día. Ese es el mecanismo que en realidad tendríamos que tener todos. O Bien. sea, trascender lo que nos ocurre y después relajarnos, descansar. Se me ocurre la pregunta de, en base al ejemplo que yo le puse de mis gatos, en el caso puntual, en cada uno de ustedes pregúntense cuáles son los estresores agudos que tienen y cuáles son los estresores crónicos. Por ejemplo, un estrés agudo, en el caso del ser humano, ¿qué puede ser? Me quemé con el fuego de la cocina. Salí caminando a la noche al baño y le pegué con el dedo chiquitito del pie a la pata de la cama. ¿Sí? Son puntuales. Ya está, vienen y van. Ahora, ¿cuáles son los estresores crónicos de cada uno de ustedes? Porque ahí es donde nosotros tenemos, ustedes, que trabajar para tener salud cerebral. Entonces, muchas personas hoy por hoy tienen el estresor crónico, porque hace meses, de la cuarentena. Que estamos confinados y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, acá vamos a meternos un poquito ya en un consejo, en una herramienta. En esas dos cositas que le acabo de decir. La cuarentena, estamos confinados, nos metieron en cuarentena y no sabemos cuándo vamos a terminar. ¿Cómo convertimos ese estrés crónico en algo más o menos, al menos neutral? No digo que nos va a beneficiar, sí, pero algo neutral. Cambiamos, por ejemplo, el nos metieron en cuarentena, que es algo impuesto por otro, por algo que a lo mejor fue una decisión nuestra. Bueno, a ver, estoy en cuarentena, me impongo la cuarentena en pos de cuidar a los demás, en pos de cuidarme a mí, lo que ustedes quieran, ¿sí? La idea es encontrar una excusa como para soportar esa cuarentena. Y después, la otra es poner un plazo. O sea, más allá de lo que diga el gobierno, lo que sea, poner un plazo. O sea, bueno, a ver, esta cuarentena va a durar 15 días. Y en 15 días lo renuevo el plazo. De última pondré de nuevo otros 15, ¿sí? Pero al menos esos 15 yo me bajé un poco el nivel de estrés. Y después hay algo que, bueno, vos siempre lo decís, y es esto de elijo cuidarme, elijo cuidar a mi familia, elijo. Claro, Entonces cambiar. yo creo que ahí ya vamos cambiando un poco esa... O sea, cambiar la palabra. Cambiar la palabra. O sea, en el diálogo interno, En el diálogo interno. en vez de decirnos tengo que cuidarme, tengo que usar el barbijo, tengo que, es elijo tal cosa, elijo lo otro. Y si bien es una palabra por otra, la sensación que produce interna una palabra y la otra es totalmente distinto. Así que pruébenlo. Cada vez que ustedes digan tengo que, qué sé yo, tengo que ir a trabajar, elijo ir a trabajar, y prestan atención cómo cambia el estado interno. Es la misma acción, pero ya la hacemos con otro estado. Exacto, ¿no? exacto. Yo creo que todo esto hace, bueno, ahí Ariel le marcó el estrés, que es esto más o menos que estamos viviendo en este momento. Después vamos a meternos un poquitito en los alimentos un poquito más saludables, que serían buenos que estén en este momento, ¿no? Para fortalecer esa salud cerebral. Pero obviamente que acuérdense que no tenemos que olvidarnos del eje intestino-cerebro. Entonces, antes de cambiar de factor o de elemento, vamos a resumir entonces que hay dos tipos de estrés: el estrés agudo, que puede ser positivo, y el estrés crónico, que definitivamente no es beneficioso. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. El estrés crónico, ojo que muchas veces, vieron que Ariel invitó a que más o menos busquen cuál puede ser ese estresor crónico, ¿no? El que uno no se va dando cuenta, pero con el tiempo es repetitivo,
eso me parece por ahí clave. Le puedo poner ejemplos que a veces son vínculos que la verdad que uno los sostiene en el tiempo, pero que sabemos que son súper estresores. Entonces por ahí es lo que dice la recomendación de Ariel, ¿no? Elijo, o más que tengo que, o que tengo que, sino, bueno, elijo vivir esta situación de esta manera, siempre teniendo la participación de nosotros. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos volvemos objetivos, nos vamos dando cuenta de lo que vamos sintiendo. Y bueno, a ver, de la mejor manera posible y de la manera más saludable y más amorosa, y bueno, a veces ir retirando, ¿no? de esos vínculos que a veces uno y debe, pero es preferible a veces estar un poquitito más alejados, ¿no? Ahí seguimos saludando. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo están por allá, por Miami? Ahí invitamos a que dentro de lo que es la salud cerebral nos vayan diciendo qué les parece, claro, qué puntos. Compartan herramientas. Hay Hay montones, entonces miles. Cada uno tiene las propias, entonces está bueno que nos compartan. Bueno, no. Lili es una genia, una colega también que trabaja mucho en este área, así que también nos puede dar herramientas. Tiene otra área que es muy, muy, muy bonita. Así que yo creo que todo aporta, todo ayuda. Sí. Bien, ¿querés que pasemos a otro elemento? Vamos. ¿Cuál querés? Te quería no olvidarme de tocar el eje intestino-cerebro, que ahora lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque yo les comentaba el otro día cuando tocamos el tema de intestino, si ustedes supieran la relación no solamente bidireccional, yo creo que ahí había una laminita muy linda que nos decía cómo está ahí el factor. Fíjense, esta es una relación fabulosa la que tiene el intestino con el cerebro. Fíjense que de un lado tenemos el lado sano y del otro lado tenemos el lado del estrés o el lado de la enfermedad. ¿Por qué le quiero remarcar esto? Es tan bidireccional y tan directo que dicen que son segundos en que el cerebro se entera lo que le está pasando al intestino y el intestino se entera lo que está pasando en el cerebro. Por eso hoy muchas patologías emocionales, cognitivas, comportamentales, a veces hay que ver qué estamos comiendo o cómo tenemos a nuestra flora intestinal. Y muchas veces gente que ha hecho un cambio en la nutrición, bueno, lo puede decir Lili, que este último tiempo ha estado con un montón de cosas y bueno, hizo un cambio radical en lo que es la parte nutricional. Te das cuenta cómo cambia el estado emocional, el estado anímico. Así que hoy por hoy es tan rápido, que lo vamos a ir viendo después, cómo afecta el eje sistema nervioso central intestino, y no olvidarnos de una parte acá súper importante en este momento, que es la parte inmunológica. Sentimos, reaccionamos, comemos y el sistema inmune acusa. ¿Y de qué manera? Para mí es tan importante por eso tener el sistema inmune súper bueno, súper firme, con buena alimentación, pero bueno, básicamente también buena alimentación emocional, ¿no? Nuestro sistema nervioso central funcionando bien. Ya después vamos a ir en detalles con eso. Bueno, ¿querés pasar a otro elemento? O... Sí. Ahí me quedaba del lado sano, cómo mejoran, ¿no? Cómo mejora la parte inflamatoria, cómo lo vemos nosotros desde lo que es un sistema nervioso central, intestino sano y con disbiosis, que es como se llama, digamos, técnicamente la patología intestinal. Bien, entonces la idea es, resumiendo otra vez,
como vos dijiste, es bidireccional, por lo tanto podemos empezar parte de la sanación por un lado o por el otro, como también podemos empezar a enfermar la salud cerebral tanto de un lado por el otro. Exacto. Estamos hablando de salud cerebral, pero también tenemos que entender que la salud cerebral se sustenta muchas veces en la salud intestinal, física, ¿sí? Entonces, tienen que estar las dos partes sanas. ¿Entendí bien? Sí, totalmente. Y obviamente, como dice Ariel, sanando, o vamos a suponer que sanamos emociones, vamos sanando emociones. Y a su vez el intestino se va relajando, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, el eje intestino-cerebro por medio del nervio vago, que es un nervio, más que nada maneja las dos líneas, maneja la parte simpática, que es la de lucha, huida, y maneja la parte parasimpática, que es la de la relajación. Por donde empecemos, Sí. estamos bien. Sí. Pero ¿qué vemos nosotros muchas veces con Ariel, con nuestros pacientes? Que manejan mucho la parte racional, la parte emocional por medio de terapias y demás, pero seguimos, si no tocamos la parte de alimentación saludable, otra vez ahí nadamos en dulce de leche, como siempre digo. Así que de los dos lados tenemos una parte inmunológica excelente, así que esa es la que hay que potenciar. Y recuerden que somos un sistema compuesto por un montón de partes, pero un sistema abierto. ¿Qué quiere decir un sistema abierto? Un sistema abierto quiere decir que el sistema se ve modificado su funcionamiento en función de cosas externas, por eso es abierto, ¿sí? Por ejemplo, una máquina, un auto, hasta cierto punto es un sistema, pero cerrado, porque no hay nada del exterior que lo modifique. Si hay viento afuera no se modifica el auto. En cambio el ser humano sí, tanto con el viento como un montón de otras cosas. Sobre todo, y acá me gustaría que hagamos como una mesa de tres patas. El intestino, con la salud intestinal, el cerebro, y la tercer pata es la realidad, el exterior, ¿sí? Y a ver, no es que hay un montón de realidades, hay una sola realidad, lo que cambia es la interpretación que hacemos nosotros de la realidad. Y fíjense que si ustedes tienen una salud interpretativa de la realidad, van a poder pensar de una manera y eso va a tener impacto en el intestino, ¿sí? Entonces es fundamental que trabajemos la salud cerebral también percibiendo la realidad como corresponde. ¿Está? Y después, si quieren, nos metemos también en algunas herramientas muy puntuales de cómo hacer eso. Claro. Está muy lindo lo que dice Lili. Lili pasó una situación con su niño y la verdad que, bueno, la trascendió bastante bien, bastante bien. Yo creo que en parte la trascendiste súper bien, Lili, porque estabas ahí empezando con la nutrición, arreglate la microbiota. Estaba equilibrada la Lili. Entonces yo creo que en parte fue un todo también. A veces yo creo que... Hola, Janet. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo creo que es un todo esto de tener todas las patas de la mesa, como dice Ariel, y como ustedes también lo están viendo ahí. Es súper importante. Fíjense que cuando hablamos de salud y salud integral y salud cerebral, tocamos todos estos puntos porque no los podemos dejar sueltos. Así que, claro, Lili, yo creo que parte de lo que pasaste y demás también vino con esto de que justo empezabas también con una excelente nutrición. Sí, entonces, buenísimo, eso fue fundamental. ¿Quieren que toquemos algún punto en particular? ¿Qué les parece? El otro día charlamos un poquitito también con respecto al buen dormir, a lo que es la salud del sueño, así que eso también es fundamental. Y hay un punto ahí que no me quiero olvidar, descanso nocturno. El descanso nocturno, que es bien. básico. Si querés contemos un poquito de cómo el descanso nocturno impacta sobre la salud cerebral, porque el otro día fue muy general, ¿sí? Si querés empiezo. Para mí el mayor impacto del descanso nocturno en la salud cerebral está en el hecho de que cuando dormimos profundamente en la noche, y no hablo de cantidad de horas, sino de
profundidad de sueño entra en juego el sistema linfático, que es la aspiradora que levanta toda la basura del cerebro, la lleva al sistema linfático o al sistema circulatorio del cuerpo que la desecha, ¿sí? Entonces, fundamental, descansar en la noche profundamente, tener un sueño reparador nos permite limpiar, desintoxicar nuestro cerebro, ¿sí? Es vital. Ahí estaría dentro de lo que es la neuroinflamación. Sí. Recuerden, sacar toxinas es prevenir Alzheimer, demencia, Parkinson, así de importante. Estas patologías que son neurodegenerativas, y no solamente, ojo, que a ver, nos encontramos con un diagnóstico en años, o sea, lo vamos teniendo en el tiempo, nosotros después lo vamos a tocar a eso, que es la cognición, la memoria, los estados de alerta que debe tener el cerebro en ciertas horas por la mañana. Vieron que hay gente que te dice, a mí me cuesta levantarme, me cuesta retomar el día, me cuesta. Yo creo que hay gran parte ahí que hay que mejorarlo. Después nosotros lo vamos a ir tocando con los suplementos, las vitaminas, los minerales, pero es básico un buen descanso nocturno. Horarios, como les hablábamos el otro día, ese ritmo, esa cronobiología que tiene que tener nuestro cuerpo, ese ritmo, ir calmándonos, tipo 9 de la noche, o sea, de a poquito ir llevando a que ese sueño comience ya a las 10 de la noche, o sea, 10, 11, ¿no? Ya ir apagando un poco los motores, ¿no? Ir apagando las luces de las habitaciones. Eso es clave. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque lo sentimos al otro día cuando nos levantamos. ¿Vieron ese descanso que vos decís, bárbaro, me encanta? ¡Wow! Fue algo como que me desmayé. Bueno, ahí está la relajación profunda, el descanso fuerte, el descanso bueno. Hay un punto ahí, no sé si lo alcanzan a ver del lado izquierdo, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico también produce muchas patologías del sueño. Y en el síndrome metabólico se le llama síndrome porque entra la hipercolesterolemia, la diabetes, las patologías tiroideas. Muchos tienen en común alteraciones en el sueño. Así que a veces vamos arreglando ciertas áreas, como puede ser un problema de hipotiroidismo, que a lo mejor se manifiesta por la piel, o sea, no es necesariamente que tiene que tener tanta patología tiroidea pura o la psiquis, porque la tiroides y la psiquiatría son, digamos que, hermanas. Entonces, manejar una tiroides, nos vamos a ir dando cuenta, ahí tienen un poquito cuando hablamos de síndrome metabólico, las patologías más fuertes, ¿no? Dentro de este síndrome, que son las patologías cardíacas, la hipercolesterolemia, como le decía, la hipertensión, la diabetes tipo 2, el hígado graso. En las mujeres tenemos a veces las poliquistosis, a veces no solamente el ovario poliquístico, sino quistes en general, a veces quistes de mama, a veces quistes renales, que si bien tienen otros orígenes, manejando un síndrome metabólico, nosotros manejamos esas poliquistosis. Después, todas las patologías, muchas de las patologías neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia, ¿no? La demencia y el Alzheimer. Y obviamente siempre ahí en la cabecera está el cáncer, ¿no? Este gordito nos indica un poquito algunos parámetros que hay que tener en cuenta para saber si estamos camino al síndrome metabólico o ya estamos dentro, ¿no? Con una patita dentro
de síndrome metabólico, ¿no? Ujú, ujú. Esto es muy individual, estas cifras que ustedes ven ahí son súper individuales, hay que trabajarlas paciente por paciente, pero obviamente recordarlas Sí. que a veces en ciertos estados que estamos pasando podemos llegar a tener una hipertrigliceridemia con valores como lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? La idea es, obviamente, evitar la polifarmacia, porque la polifarmacia también lo que hace es alterarnos nuestra microflora, microbiota intestinal. Entonces ahí otra vez nadamos en dulce de leche. Sí. La estaba saludando María Inés. Hola, María Inés. Hola, qué linda. Bien, pasamos de ¿lo querés leer un poquito los...? No, Bueno, podemos seguir. vamos entonces. Ahí les hablaba yo de este lado, del lado derecho, con el tema de la tiroides y de la glándula suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal ahora vamos a ir tocando porque me encanta después hablarle un poquito de la fitoterapia, cómo manejar estos estados de estrés. Nosotros, bueno, ahora estamos recién empezando con este estadio de estrés COVID, pero por ejemplo, a ver, yo pienso esto, nosotros por ahí lo marcamos con Ariel. Si estamos teniendo una buena nutrición, a ver, ustedes me preguntan, y bueno, a ver, ¿y qué hacemos ante un proceso inflamatorio crónico o ante un COVID agudo o crónico? Preguntarnos, a ver, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿me estoy nutriendo bien? Sí, como un checklist, un chequeo de lista. ¿Me estoy nutriendo bien? Sí. ¿Estoy durmiendo bien? Sí. ¿Me estoy suplementando? Sí. ¿Estoy teniendo vida al aire libre? Sí. O sea, yo creo que eso va a tranquilizar a nuestra mente. Eso es salud cerebral. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo esto me lo pregunto a la noche y digo, bueno, pero a ver, estoy trabajando conmigo, estoy haciendo mis rutinas, mis ejercicios. Ahí te planteo una pregunta. ¿Cómo sabes que todo eso que contaste y que estás diciendo es lo correcto para salud cerebral? Bueno, a mí me parece que una forma de medir intensidad de cuán bien estoy es el estado de alerta. No cuán bien estás, sino si lo que estás haciendo te lleva por buen camino. ¿Es la receta ideal o es la receta que ayuda? Y yo creo que lo vemos en estos estados que por ahí a lo mejor nos toca vivir, yo creo que lo vemos de la manera que reaccionamos. O sea, a mí me parece, ¿eh? O sea, a ver, si por ejemplo le voy a ver el punto positivo, voy a preguntarme el para qué, voy a buscar estrategias para hacer algo nuevo, aprender. Yo creo que por ahí va, me parece. Voy a Me poner parece la a mí. pregunta. Me parece a mí. ¿Qué te parece a vos que sos más racional que pongo yo? la pregunta y te contesto. A ver, agrega pregunta. Vamos a poner la pregunta. Bueno, hay días que estoy hiperreactiva, chicos, ¿eh? Y ahí digo, vos, ¿será que hay algún alimento que no comí bien? La pregunta entonces es, ¿cómo saben que están sanos mentalmente? ¿Te parece? Dale. Hola, Moni. ¿Qué haces? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Fue ayer. Ah, Fue ayer. bueno. Pero podemos comer la torta hoy todavía. igual, así que... totalmente. Bien, a ver, la pregunta entonces que puse es, ¿cómo saben que están sanos mentalmente? A mí se me ocurre una respuesta corta y rápida. Que sos o no feliz. Porque es como, a ver, es como la punta del iceberg. Si hay felicidad, y les puedo asegurar que el 90% de la base está más o menos bien. Es un punto de vista. Bueno, le podríamos preguntar qué es la felicidad para él. Bueno, ¿Qué es la felicidad para vos? Bueno, a ver, ¿qué es la felicidad? ¡Wow! Es para un vivo entero. Me refiero, a ver, bueno, no sé si tanto la felicidad, a lo mejor es... Si vos me dis el bienestar. A lo mejor me puse mal el término. La pregunta sería, ¿disfrutan de su día?
Yo creo que la clave está ahí. Si ustedes pueden estar disfrutando la mayor parte del día, es imposible todo el día y toda la semana y todo el mes estar de jolgorio y de disfrute. No, porque no es normal tampoco. Sería normal, pero digamos, si ustedes pueden hacer un balance, disfrutan más en el día a día, yo creo que ahí ese sería un buen indicador de salud, no solo mental, sino física, social y de todos los pilares que nosotros manejamos en nuestra propia forma de hacer medicina, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Sí, disfrutar de la vida. Sí, o sea, nosotros en realidad hacemos un tipo de medicina integrativa, biopsicosocial, donde tenemos muchas patas que tocar. Entonces, bueno, por ahí vemos, ¿no?, como un todo en realidad al paciente. Entonces, de donde lo abordemos es como el gráfico que ustedes están viendo ahí. Si el paciente te llega con la presión alta, y bueno, vamos a entrar por la presión alta, pero en realidad el objetivo es el que vemos nosotros ahí en general. Sí, incluso el objetivo es ese. O sea, en la medida que cada uno de los profesionales van ayudando a que el paciente vaya reparando partes del sistema, ¿qué van a lograr? Disfrutar de la vida. Sí, ¿no? Tal cual. Creo que disfrutar de la vida es... Tal cual. Ahí Moni tiene razón. Comer saludable predispone a sentirte mejor y eso lleva a un descanso más pleno. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que qué genio. No, María Inés. María Inés, sos vaga. No, no es para tanto. María Inés es vaga. Es vaga, tal cual. Sí, es vaga, pero si ella se pone con la suplementación, anda bárbara. Bueno, lo que pasa que tu trabajo también, María Inés, imagínate, lo que elegiste, querida, para trabajar en esta encarnación. Sí, yo creo que la alimentación es clave, ¿por qué? Porque nos mantiene en un buen estado de nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, y ustedes no se imaginan lo que arman ellas ahí adentro. Ellas arman ahí su tole y bueno, el cerebro obviamente lo siente a eso. Lo siente. Yo les quería decir una cosa, que en estos momentos me parece fabuloso, y en estos momentos a mí me parece que también hay que suplementarse. Si bien nosotros, nos inclinamos a la parte más naturista, yo después les voy a dar unos tips para ir teniendo. Hay veces, y que bueno, a veces por nuestro trabajo, por lo que nos toca, estamos en piloto automático. Entonces está buena la suplementación. A mí me parece fabulosa usar todo, desde nutrir una buena pared. Ahí Ariel le va a poner lo de los alimentos, desde nutrir una buena pared, por supuesto, como los probióticos, que me parecen fabulosos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros tenemos una gran cantidad de cepas microbianas, ¿no? O sea, cada uno tenemos un 25% de nuestras propias cepas, dependiendo de cómo nacimos, si nacimos en cesárea, si nacimos en parto natural. Nosotros ya venimos con una X cantidad de cepa. El 75% restante se crea por el entorno, por el lugar donde estamos y los alimentos que estamos consumiendo. Así que en un 75% todos somos distintos. Por eso es tan importante el tratamiento individualizado. Los probióticos, la verdad que son fabulosos. Ahí Moni nos habla de los probióticos. Son geniales porque tienen una diversidad de cepas enorme. Me parece que es en lo que es intestino, nosotros deberíamos tener a rajatablas. Le mencionamos el otro día el caldo de hueso, le mencionamos la glutamina y para mí la línea de los probióticos. Sí, a mí me gustaría aclarar algo en cuanto a los probióticos, que es... acá en Argentina tenemos ciertas limitaciones en cuanto a lo que vamos a poder comprar de probióticos. En los que se están vendiendo son generalmente los más baratos, ¿no? Porque los mejores o los que tienen respaldo de pruebas científicas de que logran llegar a donde tienen que llegar y hacer lo que tienen que hacer,
acá son bastante prohibitivos comprarlos, duplican el valor de los que más o menos se venden. Igual los que se venden funcionan, pero está bueno entender que lo ideal es comprar que tengan muchas cepas. ¿Sí? Hay de 10, de 13, 14 en el mercado, cepas distintas, y si es posible que de esas cepas tengan mucha cantidad, billones de colonias. Exacto. ¿Por qué? Pues no se olviden que tiene que pasar por todos los ácidos gástricos y todo lo demás para llegar al intestino. Entonces esa capsulita tiene que pasar tormentas y tormentas hasta llegar. Entonces cuanto más carga tenga, tenemos más certeza de que va a funcionar como corresponde. Exacto. Y también depende de las patologías. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos cursando una artritis inflamatoria, un hipotiroidismo, depende qué cepa se altera en cada patología. Vieron que yo les contaba el otro día que el intestino es una pared que deja pasar, si hay una grieta, pasar tóxicos, toxinas, fármacos, alimentos, deja pasar de un lado al otro, ¿no? De un lado al otro de la pared intestinal. Si nosotros vemos que esa pared intestinal tiene una grieta y deja pasar, recuerdan que mencionamos las dermatitis, las autoinmunes, una lista de patologías por permeabilidad intestinal. Más inflamación cerebral. Más la inflamación cerebral, porque eso es lo que les quería decir, que la barrera intestinal es directamente proporcional a la barrera hematoencefálica. O sea, productos que están pasando y que me producen cierta hipersensibilidad a nivel intestinal, lógicamente lo produce a nivel cerebral. Entonces ahí es donde está la neuroinflamación. Moni nos preguntas del kefir. Bien. Sí, del kefir, y antes también sobre los probióticos. Está bueno, otra vez, no sé si acá en Argentina podemos llegar a elegir eso, pero sí entender que si nosotros venimos de una dieta vegana, no es lo mismo el probiótico que tenemos que comprar, claro, o tomar, que el que viene de una dieta carnívora, ¿sí? Porque las colonias son totalmente distintas y vamos a meter algo nuevo donde no hay el sustento para recibirlo. Tal cual. Con respecto al kefir, obviamente es un probiótico, y acá el kefir es un probiótico pero de una sola cepa. Entonces, claro, si bien es muy bueno, sí, hay que tener cuidado en la cantidad, en la dosis que tomamos diario. Porque imagínense, ustedes tienen un bosque o tienen un jardín con un montón de flores de diferentes especies, y poner kefir es una flor, claro, de una de las especies. Claro. ¿Sí? No es lo mismo poner una flor entre medio de todo el jardín que tirar 20 o 30 flores sobre ese jardín. ¿Sí? Exacto. Si tomamos mucho kefir de golpe, lo que vamos a estar es sobrepoblando la flora intestinal con algo bueno que va a terminar siendo malo. Hay muchos casos de gente que empieza a tomar kefir en cantidades de un vaso por día, por ejemplo, y terminan con diarrea, terminan peor de lo que estaban antes. La cuestión acá es bueno, pero es la dosis lo que hace que sea saludable o no. Poquito. Y no por mucho tiempo, también, Moni, porque por ahí, como te decimos, tiene una sola cepa, o sea, es una sola plantita del bosque. Entonces, el peligro en un solo producto es, en no tener variedad, es que poblemos de esa sola cepa. Y pasa muchas veces cuando tienen las candidiasis vaginales, bucales y demás, el sobrecrecimiento de un parásito, por ejemplo. Entonces, lo que se quiere evitar con los probióticos, con que tengan más cepas, es precisamente eso, que no tenga una hiperreactividad a una sola cepa. Es como una florcita del bosquecito, nada más. Pregunta Marinés, ¿cuánto tomar? O sea, yo cuando tomo kefir o kombucha, alguno de estos fermentados, me tomo de un pocillito, un poquito, nada más. Porque acuérdense, es poner un poquito ahí y que eso después haga su trabajo. Exacto. Por eso decía Adriana la temporalidad, una semana y parar. Claro. Incluso los probióticos mismos, cuando nosotros recomendamos probióticos, hay un régimen o de un parámetro de primera semana, segunda semana, tercera semana. ¿Sí? Y nunca, chicos, usar el probiótico solo. Nunca. ¿Por qué? Porque volvemos al bosque. Tenemos que regar, tenemos que
hacer un montón de cosas. Entonces, a nivel intestinal tenemos que usar el caldo de hueso, colágeno, glutamina, un montón de cosas que deberíamos hacer. No solamente largarnos así de una, porque es como largar una bomba en un bosque. Sí, nos vamos a sentir bien, pero yo creo que un tiempito y bueno, estaría bueno después hacer el resto, ¿no? Y hablaba, Moni preguntaba del dolor de cabeza. Sí, Moni, el dolor de cabeza, la cefalea están íntimamente relacionados con el intestino, con lo que, con algo que le produjo hipersensibilidad a la pared intestinal. Acordate, se abre la barrera intestinal, se abre la barrera hematoencefálica. Así que y en milésima de segundos. Bien, se nos está yendo el tiempo, así que No, hagamos un paseo no. rapidito por alguna de las otras. Si alguno de todo esto que están viendo en pantalla les interesa sobremanera, escríbanos y empezamos por ahí. Pero si no, vamos nosotros haciendo algo rápido. A ver, ejercicio físico. Bien. Súper necesario. Necesitamos hacer algo de ejercicio físico para tener salud cerebral. Por un montón de motivos. Primero, y sobre todo porque mejora la circulación, y si mejoramos la circulación, mejoramos que la sangre llegue mejor al cerebro, llevando nutrientes, llevando oxígeno, y de esa manera también ayudando a la limpieza en la noche, produciendo energía a nivel cerebral. ¿Sí? Ejercicio físico lo necesitamos, no solamente para la salud cerebral, pero en este caso sobre todo. Bien, yo quiero decirle de unas plantas, bueno, a ver. Bueno, vale. Les dije el otro día de la serotonina, ¿no? De los suplementos que aumenten la serotonina, la dopamina. Bueno, hay varios suplementos ahí que están muy buenos. Número 1, la jalea real. La jalea real tiene el precursor de la serotonina, que es el triptófano. Tenemos que buscar una jalea real buena. Ustedes lo pueden conseguir en las dietéticas. Fabuloso cómo funciona la jalea real. 2, adivinen qué, el azafrán. El azafrán no es la cúrcuma, la cúrcuma es antiinflamatoria, el azafrán es fabuloso porque el azafrán tiene propiedades que aumentan la serotonina y aumentan el triptófano. Ahí Ariel le está poniendo también los otros nutrientes. El azafrán, yo estos días le puse el hipérico, que es la hierba de San Juan. Ella también aumenta la serotonina. Pero la jalea real y el azafrán, y hay una hierba que se llama grifonia. Eso tiene un porcentaje de 5-HTP, que es el precursor de serotonina, fabuloso. ¿A qué voy con esto? A que sí, estamos cursando un estrés y bueno, de última nos vamos a hacer los tecitos, vamos a cocinar con condimentos, vamos a usar muchos omega 3 de los pescados, el aceite de coco. Sí, el aceite de pescado. Acá entramos en lo que es el terreno de los omega 3, omega 6, que es todo un tema también, pero lo importante es que entiendan que el omega 6 y el omega 3 nosotros lo podemos tener de la parte vegetal, de lo que es el aceite de oliva, aceitunas, las chía, y a su vez de los pescados, por ejemplo, también podemos obtenerlo. Si tuvieran que comprar, porque esto hay que suplementarlo sí o sí como quieran, porque no alcanzamos a comer la cantidad suficiente de pescado, chía, aceituna y aceite de oliva como para suplementarlo. Entonces, si lo van a comprar, tengan en cuenta que el mejor es uno que viene del krill, que es un fitoplancton, porque no tiene ningún contaminante como puede tener el atún, el salmón, el aceite de oliva y todo lo demás. Y que también acá nosotros conseguimos en lata, no es por ejemplo como en España o en Miami, que ya el pescado se trabaja distinto. Acá es llegar a un pescado azul y bueno, nos cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Bien. A ver. Acuérdense de los antioxidantes. Sí. Es súper importante, por ejemplo, si nosotros vamos a cocinar algo con aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de oliva se oxida. Nosotros no vamos a consumir esa carnecita o ese pollito, lo que comamos con ese omega real. Entonces está bueno que nosotros suplementemos con el limón, con el vinagre de manzana, que eso está muy bueno. Si nos hacemos el bife y hacemos la ensalada, hacerla
bien consumir limón. Y si no, vitamina C, que es un antioxidante. Exacto, sí. Se compra en polvo también. Polvo y lo ponen en agua y lo toman a la mañana y es buenísimo. Evitar los jugos de naranja, por ejemplo, o la mandarina, porque inflaman mucho al hígado y no le estamos permitiendo que haga su proceso natural. Para consumir una buena vitamina C, que después Ariel le puede pasar los links de los que usamos, es fundamental en polvo. Entonces ustedes se hacen los preparaditos en polvo. Y también por el costo. O sea, el Claro. polvo es más barato y le va a durar. No, mucho pero la más naranja es más barata. Pero hacer Sí, lo que jugos pasa de es que, naranja claro, nos caemos- aumenta la glucosa y entramos en otra área que es los niveles de glucosa Es fundamental para todos tener niveles estables de glucosa. Cuando hablo niveles de estable de glucosa ya no es solamente tener menos de 110 como dicen los análisis de la medicina convencional, sino estables. O sea, que no haya picos de 300 y después bajan a 80 y suban a 260 y bajan a 90, ¿sí? Estable. Porque eso produce altibajos en lo que es la alimentación, la oxigenación a nivel cerebral, ¿sí? Ahí es donde producimos perjuicio en los vasos capilares cerebrales y todo lo demás. Y el aumento de la insulina, nosotros no deberíamos tener una insulina alta. Cuando comemos algo que dispara nuestro azúcar, y después ahí vamos a hacer una charla de lo que es resistencia a la insulina, cuando comemos algo que dispara la glucosa, la insulina rápido tiene que salir del páncreas para ver qué hace con esa glucosa que está de más. Entonces ahí es donde afecta a nuestros pequeños vasos. No es el colesterol, vamos a hablar de los mitos del colesterol, no es el huevo, no es la grasa, carne, no. Son los azúcares refinados. Exactamente. Y es a veces esos chutes de energía que nos da y después nos quedamos wow por el piso. Sí. Así que ahí es donde hay que manejarlo. Bien, otro acá, reserva cognitiva. Eventualmente, en la medida que vamos ganando años, nuestra función cognitiva va a ir moviéndose para abajo, ¿no? O sea, vamos perdiendo algo de capacidad cognitiva. Quédate quieta. La diferencia en que a cierta edad tengamos más o menos deficiencia cognitiva con respecto al promedio de la mayoría de la gente está en la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es que en los años que tenemos mucha función cognitiva la aprovechemos. Aprendamos idiomas, leamos, aprendamos continuamente, nos movamos, ¿sí? Vamos como generando una reserva que cuando empieza a venir el declive por la edad, empezamos de más arriba que de abajo. Claro. Entonces, cuando termina nuestra vida, todavía tenemos un buen nivel cognitivo. Por eso la importancia de la educación continua, ¿no? O sea, la lectura, fomentar la lectura, la educación, aprender algo nuevo, un idioma nuevo, siempre ejercitando esa neuroplasticidad. Recuerden que las neuronas, como nosotros la estudiamos en la carrera, no eran estancos, no se movían. Y ahora sabemos que tienen una neuroplasticidad enorme, ¿no? Y lo podemos ir haciendo así. Y el último para hoy es la vida social. Antes hablamos de que hay como 3 grandes pilares, de arriba, el cerebro al cuerpo, del cuerpo al cerebro y a su vez desde afuera hacia adentro. La vida social, si es de calidad mejor, pero es necesaria. Mucha vida social. Somos animales de tribu, somos humanos tribales, necesitamos interacción social. ¿Sí? Si es sana, mejor. ¿Sí? Bueno, a veces, ahora no podemos, ¿no? Ahora no podemos tener tanta vida social. Pero bueno, esto de los contactos, del contacto con una llamadita, con los audios, con las videollamadas, eso la verdad que enriquece y mucho llamar a esos vínculos, ¿no? Que uno quiere tanto. Así que eso es un buen consejo. Sí. Bueno, esperamos haber aportado algo. La idea sería que sigan preguntando y seguimos contestando y que esto sea un ida y vuelta. ¿No? De todas maneras, yo voy a ir poniendo en las páginas lo que hablamos de la jalea real, cuál es la mejor, el azafrán, la grifonia que le mostré que era una planta. Así que vamos a ir poniendo datos para que ustedes se vayan enriqueciendo y obviamente lo vayan obteniendo en sus países, ¿no? Donde están. Sí, y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Sí, y anímense a charlar un poco más. Sí,
y pongan técnicas que les sirve, que hacen. Claro, sí. Entonces Eso es aprendemos todos. Verdad que aprendemos todos, ¿eh? Verdad. Moni, el pocillito está bueno, el pocillito de café está bueno, un pocillito chiquitín de Moni toma kefir, está súper bueno. Ahora acordate el tiempo, no lo prolongues tanto en el tiempo y a lo mejor ahí también puede ser beneficioso. Bueno, gracias y nos Bueno, veremos cariño. el viernes que viene. Si el tema que ustedes quieran o el que elijamos nosotros. Bueno, nos vemos. Chau, Bye, bye, chau. chao.